¿Podríamos soltarnos la parte en la que no me hablas? Cuando son chiqueros. No todo lo bueno es al instante. Tu cafetal sí. Cafetal ahora también es instantáneo. El sabor intenso y gran aroma de siempre es en un instante. Cafetal, tu café de verdad. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Mis buenas tardes. Mis buenas tardes. Mis buenas tardes. Mis buenas tardes. Buenas tardes, vamos a esperar unos minutos mientras los demás compañeros se siguen conectándose. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Profesor, buenas tardes. Le habla Pepe Terrones. Hola, profesor, buenas tardes. Te habla José. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y si logran visualizar mi pantalla, por favor? Usted me escucha bien, ¿verdad? Buenas Sí, se tardes, escucha, profesora. profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la Buenas sesión. tardes, sí se escucha bien. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar Miss, con la buenas tardes. sesión. buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Miss, buenas tardes. Buenas tardes con todos, chicos. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello vamos a ir planteando algunas estrategias y métodos de participación que ustedes van a tener durante estas clases que vayamos a tener, ¿sí? Hay que recordar siempre de que nuestras clases inician a las 6, pero cada uno de ustedes tiene 5 minutos de tolerancia para que se vaya conectando. Pasados esos 5 minutos, la clase inicia, ¿ya? Ahora, tengamos en cuenta también que la participación de cada uno de ustedes es fundamental y es muy importante, ¿sí? Para nosotros tener en cuenta. Ya cómo lo van a desarrollar, no van a activar todos al mismo tiempo el micro, sino van a hacer uso de la manito para que puedan participar, ¿sí? Y puedan dar su punto de vista, ¿no? Si tienen dudas, si tienen consultas referente al tema que les estoy brindando, cada uno de ustedes lo va a hacer, pero levantando la manito y yo le voy a dar la autorización para que pueda activar el audio, ¿sí? Para que sea de una forma mucho más ordenada cada uno de las participaciones, ¿sí? Y no sea tedioso, no interrumpa e incomode a sus demás compañeros, ¿ya? Porque si todos activamos el micro al mismo tiempo, no nos vamos a entender y mucho menos nos vamos a comprender, ¿sí? La idea es que cada uno de nosotros nos entendamos. Si tienen dudas, consultas o quieren participar, hagan uso de ello. Chicos, tengamos en cuenta en ello. Ahora, los alumnos que se están conectando desde otra cuenta que no sea su nombre, les voy a pedir que por favor lo comenten aquí en el chat, sus nombres verdaderos, sus apellidos y nombres completos para yo poder también registrarlos, ¿ya? Recuerden que la clase, si yo normalmente voy a hacer consultas, voy a hacer preguntas a cada integrante que está dentro de la clase, así que si alguno de ustedes tiene dificultad o se encuentra en el trabajo, sí, solo si está en el trabajo es justificable, para que yo les tome en cuenta, ¿no? Muchas veces yo voy a llamar, entonces si no me responden, yo considero que el alumno está ausente. Pero si tiene justificación, sí, que está en el trabajo, está trabajando, sí, pero me está escuchando, tiene justificación para no responder. El resto, sí, no. ¿Ya, chicos? ¿Quedamos en ello? Comprendido, profesora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta esas indicaciones y para que sea mucho más ordenada cada una de las clases, ¿ya? Muy bien, si bien es cierto, nosotros vamos a desarrollar el curso de comunicación, ¿sí? Tengamos en cuenta que debemos de definir correctamente qué es la comunicación. A ver, ¿quién me podría manifestar qué entendemos por comunicación? ¿Qué interpretamos? ¿A qué nos referimos? ¿Quién me puede manifestar? A ver. Así, de forma coloquial, ¿no? Yo te digo comunicación, a ver, ¿tú qué me puedes decir referente a ello? A ver, Jesús, levantaste la mano. Quiero con sus propias palabras, ¿sí? Es interactuar entre, o la interacción entre dos personas. Ya, muy bien. La interacción entre dos personas. A ver, Rosalba, ¿levantaste la mano? Es comunicación entre dos personas, dialogar, expresarse.
Ya, expresarse, dialogar. Muy bien, Xiomara. La comunicación es comunicarnos entre una o más personas. Recibimos información continuamente, garantizando nuestro desarrollo en sociedad mediante la comunicación. Ya, muy bien. Claro, excelente. A ver, Gladys. Gladys fue la que participó, ¿no? Gladys, ¿levantaste la mano? Sí, profesora. Relacionarse con más personas. Entre palabras, sonidos o gestos. Ya, muy bien. A ver, vamos en orden, chicos, para no desordenarnos. Ya, muy bien, Gladys. Muy bien, Deyanira. Pepe Terrones. ¿Qué me puedes decir respecto a la Sí, comunicación? ¿Palabras? sí, sí, le escucho. La comunicación también comparte información, ¿no? De cómo se siente, está bien o está mal, qué pasó, si accidentó, ¿no? Todo ello también llevaría una información también, ¿no? Ok. Muy bien, excelente, Pepe, sí. Es brindar, dar información, ¿no? Llevar información, excelente. Rosa Zabaleta. Buenas tardes. Es para expresarnos entre una o más personas, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones y más cosas. Ya, expresarnos. Muy bien, excelente. Josefina. Comunicarse es saber lo que hacemos y lo que pensamos y lo que sentimos y deseamos. Manifestar nuestro punto de vista dependiendo de nuestro contexto. Excelente. Janet. La comunicación es intercambiar información y mensajes entre un receptor y un emisor. La comunicación es fundamental para la interacción humana y la transmisión de ideas y sentimientos. Muy bien, excelente. A ver, todos han coincidido con cada una de las definiciones que ustedes me están brindando. Se coinciden cuando dicen que la comunicación es el intercambio de información, ¿cierto? De un punto a otro, y ahí estamos involucrando al emisor y al receptor. Entonces, no. Podemos decir que dentro de la comunicación va a haber ciertos elementos que van a formar parte de ese diálogo o de esa conversación. ¿Ya? Se asemeja mucho a la definición concreta que nosotros debemos de manejar dentro de la comunicación y que vamos a ver ahora. A ver, cuando nosotros hablamos de la comunicación, siempre nos vamos a ir a determinarlo de forma individual, ¿no? Vamos a descomponer el término al cual vamos a decir que la palabra comunicación va a provenir del vocablo latino comunicare, el cual significa poner en común, compartir, intercambiar o hacer partícipe a alguien de algo que es realizado por todos los seres vivos, ¿no? ¿Qué es realizado por todos los seres vivos? La comunicación, el acto comunicativo, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos definir a la comunicación? Como transmisión de información en el que debemos de tener en cuenta ciertas características, ¿ya? ¿Cuáles son esas características que debemos de tener en cuenta? Primero, el de informar, ¿ya? Informar, ¿qué supone la comunicación? Informar. Supone comunicar conocimientos nuevos. Cuando yo me voy a comunicar con alguien, voy a manifestar conocimientos nuevos, ¿sí? Voy a comunicar ello. Es fundamental y lo vamos a ver más adelante por qué es importante comunicar información nueva,
¿Ya? Ahora, un mensaje que no aporte conocimientos nuevos va a tener un contenido muy bajo. ¿Por qué creen que un mensaje que no envía conocimientos nuevos va a tener un contenido muy bajo? ¿Por qué será ello? A ver, ¿quién me puede manifestar? A ver, primero nos dice que el hecho de informar va a suponer comunicar conocimientos nuevos. Y eso es fundamental, ¿por qué? Porque cuando yo me voy a comunicar, siempre voy a brindar informaciones relevantes referente a lo que yo quiero dar a conocer. ¿Por qué? Porque solo así voy a obtener, ¿qué cosa? La atención de la otra persona. Porque si yo, por ejemplo, no manifiesto información nueva, con la persona a la cual yo me estoy comunicando, ¿me tomará interés? ¿Me prestará atención? ¿Se comunicará correctamente conmigo? ¿O no? Lograré ese efecto de dialogar, porque para que haya comunicación debe de haber alguna respuesta, ¿cierto? Creo que no nos tomaría atención. Exacto, no me va a tomar atención. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, converso con alguien de una información que ya esa persona conoce, ya no le va a importar mucho lo que yo le vaya a mencionar, ¿cierto? No le va a interesar, ¿por qué? Porque ya conoce. Es más, hasta puede conocer mucho más información de la que yo le voy a manifestar. Entonces, ahí, por ejemplo, ya no habría un acto comunicativo, ¿cierto? Por eso nos dice que el hecho de informar va a suponer manifestar conocimientos nuevos. Y es por eso que un mensaje que no aporte conocimientos nuevos va a tener un contenido muy bajo. ¿Por qué? Porque ya no se va a lograr con el propósito de la comunicación, ya no se va a lograr el diálogo. Por eso va a tener contenido muy bajo. Claro, quizás vaya a suceder que haya un diálogo, pero va a tener un diálogo muy escaso, el cual va a hacer que no interactúen correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú quizás prestes atención y logres que esa persona te responda o responda a tu mensaje, ¿cierto? Pero ya no va a ser con la misma intensidad que vaya a suceder con una información sí relevante, ¿no? Te prestará atención ambigua, pero la información o el diálogo que vayan a tener va a ser cortante o va a finalizar muy pronto, ¿no? Evitando el diálogo, ¿sí? Entonces, ese es el proceso. Chicos, ahora, mencionamos, ¿sí? Que al comunicarnos nosotros podemos, ¿qué cosa nos dice? Pueden surgir ciertas perturbaciones. Y esto siempre va a suceder. Cuando nosotros nos comunicamos, siempre surgen ciertas perturbaciones dentro del proceso comunicativo, ¿no? Los cuales son conocidos como ruidos, ¿no? Los cuales van a dificultar, ¿sí?, la correcta transmisión del lenguaje o de la información que yo quiero brindar. No va a suceder quizás en todos los casos, pero sí en su gran mayoría de conversaciones, dependiendo tu contexto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, nos encontramos en la calle conversando y sucede de que hay muchos autos, hay un pasacalle, hay una radio que en gran sonido, ¿qué sucede? Hace que intervenga o perturbe el acto comunicativo entre una persona a otra, ¿no? Entonces yo sé que muchas veces estas acciones les ha pasado, ¿no? O ha sucedido dentro de un diálogo, ¿ya?
Entonces, dichas perturbaciones que vayan a suceder durante cada proceso comunicativo va a provocar ¿qué cosa? Que haya la redundancia. ¿Y qué es la redundancia? La redundancia va a ser cuando tú vas a tener que repetir la información para que la otra persona te logre comprender mejor, ¿ya? Esa es la redundancia, ¿no? Y muchas veces ha sucedido, sí, ha sucedido, que tú vas a tener que repetir la información que has brindado anteriormente para así lograr tu comunicación o tu acto comunicativo, ¿ya? Entonces, esos ruidos, esas perturbaciones que vayan a suceder durante una conversación va a provocar que tú desempeñes una redundancia, ¿sí? Lo cual muchas veces se desea evitar con el fin de ¿qué? De que la información sea relevante desde un inicio. ¿Sí? Entonces, tiene 3 características, ¿no? Uno, el de que nosotros cuando vamos a informar o comunicarnos, siempre debemos de manifestar ¿qué cosa? Información nueva, ¿cierto? Y aquellos que no aporten conocimientos nuevos, ¿qué va a provocar? Va a provocar que la información que se brinda realice o tenga una información muy baja. ¿Ya? Ese va a ser lo que va a provocar, ¿sí? Y recuerden que todo diálogo, toda conversación va a estar sujeto a ciertas perturbaciones que van a provocar que haya o que suceda la redundancia. ¿Ya, chicos? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profesora. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el acto comunicativo va a provenir, o mejor dicho, el término comunicación proviene del latín, del vocablo comunicare, el cual significa común, compartir o intercambiar o hacer partícipe a alguien de algo, ¿cierto? De una información, ¿ya? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Siguiente, vamos. Entonces, todo acto comunicativo, o mejor dicho, el término comunicación, lo vamos a definir de manera correcta, de forma correcta, mencionando que la comunicación va a ser un proceso. ¿Qué tipo de proceso? El proceso comunicativo, el cual va a producirse, ¿sí? Transmitiendo una información en el cual van a intervenir ciertos elementos, ¿no? Cuando yo converso con una persona, dentro de ese diálogo van a intervenir ciertas funciones dentro de nuestra conversación, porque nosotros, cada uno de nosotros que somos partícipes de este proceso comunicativo, porque es un proceso, ¿por qué? Porque va a llevar ciertos elementos para realizar este acto comunicativo, ¿ya? Entonces, yo como hablante que estoy iniciando, voy a cumplir una función en específico. Tú que me estás escuchando, también vas a cumplir una función en específico, ¿sí? Que vas a tener ciertas funciones que cumplir para poder lograr, ¿sí? El acto comunicativo. Y sin estos elementos no se va a poder lograr este proceso comunicativo, ¿sí? ¿Me dejo entender? Ya, entonces, dentro de la definición, vamos a tener a 6 elementos, ¿sí? Que van a formar parte de este proceso. ¿Ya? 6 elementos que son el emisor, el mensaje, el receptor, el código, el canal y el contexto. Dentro del contexto vamos a ver que se van a poder compartir, ¿sí? En 2 elementos, ¿no? En 2 tipos, mejor dicho. 2 tipos de este proceso comunicativo. ¿Ya?
van a lograr ello. Entonces, a ver, vamos a verlo de forma individual y de forma separada cada uno de estos elementos. Vamos a tener como primer elemento al emisor, ¿ya? El emisor es uno de los elementos fundamentales dentro de este acto comunicativo. ¿Por qué? Porque se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a tener la intención comunicativa, ¿ya? El emisor va a ser quien va a tener la intención comunicativa, ¿no? El que tiene esa intención de querer comunicarse, ¿ya? Y va a ser quien va a elaborar y va a transmitir el mensaje, ¿ya? Y no solamente va a elaborar y transmitir el mensaje. ¿Qué va a hacer más? Va a codificar, ¿ya? Cuando nosotros vamos a manifestar una información, lo primero que vamos a hacer antes de enviar nuestra información va a ser el de codificar, ¿ya? Nosotros, antes de comunicarnos, codificamos la información, codificamos el mensaje que vamos a enviar. ¿Pero qué será codificar, chicas? Nosotros, cuando yo voy a comunicarme con alguien, ¿qué hago previamente? ¿Qué hago al inicio? Antes de comunicarme, ¿qué hago, chicos? Estar seguro del mensaje. Que tener el mensaje específico que vamos a comunicar. Ya, entonces, para yo tener el mensaje específico que voy a comunicar, ¿qué hago para ello? ¿Qué he hecho antes de tener ese mensaje? ¿Hemos recepcionado? ¿Hemos recepcionado primero? No. Elaborar, elaborar la información. Hemos elaborado. Tener la información y elaborar el mensaje. A ver, Pepe, ¿levantaste la mano? Sí, profesora. A ver. Aló. Sí, te escuchamos. Quería hacer una mención también en lo que estaba diciendo anteriormente, o sea, comunicar, o sea, para hacer extensivamente la comunicación, para comunicar cosas nuevas, ¿no? Pero también podía darse viceversa, ¿no? Por si yo quiero dar una noticia nueva, pero de repente me asombro que no estoy dando una información tan clara, ¿no? Que quizás me falta un poco más de información acerca del acto que quiero informar. Quizás no me informé primero antes de comunicarle a la persona que quiero comunicarle, ¿no? El suceso. Podría darse también, ¿no? A veces sin comunicaciones incompletas, como se podría decir así. Claro. Por eso es que cuando nosotros nos comunicamos, siempre vamos a tener esa información, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dice, Miss, usted tiene que dar una charla a los alumnos de primer año, yo lo que voy a sobreentender de ello es de que los alumnos de primer año no tienen información relevante referente a lo que yo voy a manifestar, ¿no? Y es por ello que se solicita una charla. Entonces, lo mismo sucede, ¿no? Por ejemplo, si sucede algo en el lugar donde yo vivo y voy a comentarlo a un familiar, ¿cierto? Le voy a comentar porque sé que ese familiar no conoce esa información, ¿no? Entonces, nosotros previamente a ello vamos a tener conocimiento de que esa persona no conozca la información, ¿no? Obviamente, si yo le quiero comentar a una vecina que vive acá, sé muy bien que ya se pudo haber informado de alguna u otra manera, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, mi información ya es irrelevante, ¿sí? Claro, sí. A ello nos referimos, ¿ya? Ahora, continuando con la pregunta. ¿Cómo?
Te corté, Pepe, disculpa, no te logré escuchar el último. Sí, claro, a ver, según diferentes tipos de comunicación que existen, pero a veces es bueno usar, o sea, los diferentes medios de canal también, ¿no? Porque a veces de repente un tipo de canal que uso, quizás no tengo la información completa, puedo usar otro tipo de canal para poder confirmar más a claridad la información, ¿no? Para poder brindar una información completa y clara, ¿no? Sí, claro, eso justo lo vamos a ver ahora. Ya, eso vamos a verlo ahora. Y entonces, continúa, chicos. Para absolver todas esas dudas, vamos a verlo cada uno de los elementos. Entonces, les decía, nosotros tenemos a un primer elemento que es el emisor. El emisor es un elemento primordial dentro del proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comunicamos o dentro de un diálogo, siempre va a haber alguien que tenga la intención comunicativa, ya tenga esa intención de querer comunicarse. Entonces, siempre sucede. Por ejemplo, en la conversación que nosotros tenemos, ¿quién ha tenido la intención de comunicarse? El emisor. Por eso, entre mi persona y ustedes, ¿quién ha tenido esa intención de comunicar? ¿O quién ha iniciado la conversación? Usted, profesora. Profesora. Mi persona. Entonces, yo, por ejemplo, en este proceso comunicativo, estaría cumpliendo la función de ser el emisor. Pero yo, para manifestarles la información que les estoy brindando, ¿qué he tenido que hacer? El receptor. No, ¿qué he hecho yo para manifestarles la información que les estoy brindando? He tenido que elaborar. La intención. ¿Cómo? Usar las redes sociales. Ha tenido intención. Ya, por eso. Está usando las redes A ver, quiero que profundice la pregunta. Es decir, yo, claro, he tenido la intención de querer comunicarme con ustedes. Pero para poder comunicarme yo con ustedes, ¿qué he hecho primero? Para manifestarles, ¿qué he hecho? Elabora y le transmite el mensaje. He elaborado la información. Ya para yo manifestarles lo que ahora les estoy mencionando, he tenido que elaborar diapositivas, he investigado mucho más y he analizado qué información les voy a brindar a cada uno de ustedes, ¿cierto? Eso he hecho antes de comunicarme con ustedes. Entonces, a ese proceso de elaboración se le denomina la codificación. Pero esa elaboración, por ejemplo, yo lo he hecho de dos formas, ¿cierto? Yo lo he hecho de forma digital, que he plasmado información en las diapositivas para poder comunicarme, ¿sí? Y también he planificado qué cosa, cómo les voy a manifestar el mensaje. Pues he hecho dos procesos. Ese proceso de elaboración, de creación del mensaje, es un proceso mental que lo hemos hecho, que se le denomina la codificación. ¿Por qué decimos que es un proceso mental? Porque tú en todo acto comunicativo, ¿qué es lo que haces previamente a comunicarte con alguien? Vas a crear tu información. Ya tú creas. No es de que, pero a mí, si yo me encuentro con un amigo, con un colega en la calle, yo automáticamente le saludo, claro. Pero tú no has visto, por eso decimos que la codificación es un proceso mental, porque este proceso tú no lo visualizas, tú no verificas o tú no lo ves. ¿Por qué? Porque automáticamente tu cerebro ha trabajado para poder plasmar la información que tú le das. Hasta ese hola que tú le manifiestas a la otra persona, lo has tenido que elaborar. ¿Pero dónde lo elaboras? Lo elaboras en tu mente. Ya tú elaboras esa información en tu mente para poder comunicarte, ¿no? Entonces, porque tú, por ejemplo, no vas a la calle y te encuentras sorpresivamente, ¿sí? Con tu amigo o amiga,
¿cierto? Y te pones a escribir en un papel a decir, ¿sabes qué? Yo le voy a decir esto y si me responde esto, yo no sé qué me va a responder, ¿no? Entonces, por eso es la codificación. Entonces, antes de enviar tu información, ¿qué haces? Elaborar la información. Codificar. Codifico. Eso no se olvide, ¿ya? Yo antes de manifestar mi información, codifico siempre. Siempre voy a codificar. ¿Y qué es la codificación? Ahí sí me pueden manifestar y decir que es la elaboración del mensaje. ¿Ya? Entonces, si yo tengo quien envíe la información, debo de tener también quién. Codifico. No, ¿a quién? Si yo para enviar, ¿a quién envío mi información? Al receptor. Al receptor. El receptor. Al receptor. Entonces, yo tengo quien envía una información. Si yo envío una información, voy a tener a alguien quien me recepcione, ¿ya? Yo voy a tener a quien me recepcione. ¿Y quién es? Es el receptor. El receptor va a recibir la información. Pero al igual Es aquel que recibe la información. ¿Ya? Al igual que el emisor, el receptor no solamente va a recibir la información. Ustedes, por ejemplo, ahora están recepcionando la información, pero no solamente están recepcionando. ¿Qué más están haciendo? Estamos reteniendo, decodifica y interpreta el mensaje. Estamos interpretando el mensaje, más bien dicho. Exacto. Ustedes, como oyentes, ¿sí? O en la mayoría de ustedes, ¿sí? Están recepcionando y me están interpretando. ¿Qué es la interpretación? Es comprender el mensaje, ¿no? Entonces, muchos de ustedes solamente están recibiendo y recepcionando. Pero en su mayoría, quizás algunos me están, aparte de recibir, están interpretando la información que yo les estoy brindando. Y ese proceso de interpretación, que también es mental, se le va a denominar o se le va a conocer como la decodificación, ¿ya? Entonces, el receptor, ¿qué hace? Decodifica también. Si el emisor codifica, que es crear el mensaje, el receptor va a decodificar el mensaje, ¿ya? Va a interpretar. ¿Qué es la decodificación? Es la interpretación. En palabras coloquiales, se dice que el receptor desarma la información, porque tú al recepcionar la información que yo les estoy brindando, en tu cabecita estás desarmando, estás interpretando parte por parte el mensaje que yo te estoy brindando. Es un proceso que tú no lo visualizas. ¿Por qué? Porque sucede en tu mente, ¿ya? Entonces el emisor codifica y el receptor decodifica. Entonces, ambos elementos realizan dos funciones, ¿no? El emisor tiene la intención comunicativa y envía el mensaje, pero antes de enviarlo, codifica. ¿Qué hace? Elabora el mensaje. El receptor recibe el mensaje y lo interpreta, lo decodifica, ¿ya? Entonces, el emisor realiza un proceso mental previo a enviarlo y el receptor hace un proceso mental después de escuchar o recibir el mensaje, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí. Muy bien. ¿Ya? Ahora, como tercer elemento vamos a tener al mensaje. El mensaje muchas veces he visto que la mayoría de ustedes lo confunde con el referente y son dos términos muy diferentes y muy distintos, ¿no? El mensaje va a ser la información elaborada que se transmite de un punto a otro. Donde va a ser su definición concreta, se le va a designar como signos lingüísticos que están organizados mediante determinadas reglas. Ahora, no debemos de confundirlo con el referente. ¿Por qué? Porque el mensaje es la información dicha por el emisor tal cual se manifiesta.
Mientras que el referente es lo que tú interpretas del mensaje. Es como decirte la idea principal, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, María le dijo a Patricio que ya no lo quiere porque se cansó de su comportamiento. Entonces, si yo te pregunto cuál es el mensaje y tú me respondes el sentimiento de rechazo de Maricia hacia Patricio, ¿ese va a ser el mensaje o será el referente? El mensaje. ¿Será el mensaje? El referente. Será el referente. Porque tú lo que me estás diciendo dentro de lo que me estás manifestando es lo que tú estás interpretando de ese mensaje, más no me estás diciendo el mensaje. ¿El mensaje sería cuál? Es todo aquello que se comunica, puede ser ideas, sentimientos, etc. No, pero dentro del ejemplo que les he dado, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es una serie de signos lingüísticos organizadas mediante determinadas reglas. No. El ejemplo que yo les he dado, chicos, ¿cuál es el mensaje? Sí, el mensaje sería de lo que está informando que se cansó de su mal carácter, diríamos, ¿no? Claro. Sería el mensaje. Exacto. El mensaje sería que María le dice, ¿a quién? A Patricio, que ya no lo quiere porque se cansó de su comportamiento o actitud. Ese es el mensaje, ¿ya? El mensaje es tal cual lo envía el emisor hacia el receptor. ¿Y, chicos? Eso quiero que quede bastante claro. Lo que yo mencioné hace un inicio es el referente. ¿Por qué? Porque es una interpretación, ¿ya? Más no es la información concreta. Ahora, el canal va a ser el soporte físico del mensaje, que va a incluir el medio a través del cual va a circular el mensaje, ¿no? Como los sentidos, como es decir, visual, auditivo o audiovisual, ¿no? Mediante los que se lleva a cabo. Vamos a tener dos tipos de canales, ¿ya? Vamos a tener el canal natural y el canal artificial. Dentro del canal natural vamos a decir que yo me estoy comunicando de forma natural cuando no hago uso de ningún objeto, ¿ya? Cuando yo me comunico de forma natural, sin hacer uso de ningún objeto que haya sido creado por el hombre, ¿no? Cuando solamente uso mi voz y mi voz viaja por las ondas sonoras para que me puedan escuchar y entender, ¿no? Por ejemplo, este tipo de canal se va a desarrollar siempre en una conversación presencial, ¿no? En una conversación en la que las dos personas compartan un mismo contexto, ¿cierto? Porque si compartimos diferentes contextos, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que usar, ¿qué cosa? Vamos a tener que usar un canal artificial u un objeto para poder comunicarnos, como es en el caso de nosotros, ¿no? Por ejemplo, para poder comunicarnos estamos haciendo uso de la red, ¿cierto? De algo artificial, ¿no? De algo, por ejemplo, de la laptop, de tecnología, mejor dicho, ¿no? Del celular, de la tablet, de una computadora, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ustedes me puedan escuchar y nos podamos comunicar. Pero no solamente la laptop, el celular o la computadora van a cumplir la función de ser canal artificial. Esto también puede suceder, por ejemplo, en una comunicación presencial, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy dictando mi clase presencial en la que ustedes y mi persona se encuentran en un mismo ambiente, la comunicación entre mi persona y ustedes va a ser de forma natural. ¿Por qué? Porque mi mensaje va a viajar por el aire. Pero en eso de que yo estoy hablando sobre los elementos de la comunicación, un par de compañeros se empieza a comunicar mediante papelitos, ¿cierto? Ahí, ¿qué tipo de canal estará haciendo uso? Artificial. Artificial. ¿Por qué? Porque está usando el papel para poder comunicarse, ¿cierto? Pero Miss, usted me dijo que si es presencial, no, pero si es presencial y si tu mensaje viaja por el aire, ¿cierto? Por eso les decía, ¿no? Si mi persona y ustedes estamos en un mismo ambiente y yo uso simplemente mi voz
para que ustedes me escuchen, ahí sí es canal natural. Pero si sus compañeros se comunican mediante un papelito, no es canal natural, sería canal artificial. Chicos, ¿me dejo entender? Sí. Sí, profesora. Sí, Muy bien, Miss. esa es la diferencia. Sí, Miss. Ahora, Artificial. como otro elemento vamos a tener al código, ¿ya? El código va a ser el conjunto de signos que van a estar relacionados entre sí y que van a cumplir con ciertas reglas, ¿no? ¿Para qué? Para combinarlos mediante los cuales el emisor va a transformar la información en mensaje, es decir, lo va a codificar. Y el receptor lo va a decodificar el mensaje, los cuales va a tener códigos muy simples como es el semáforo o muy complejos como el código Morse, ¿no? Mejor dicho, en palabras resumidas, vamos a relacionar al código como el tipo de lengua que tú usas para comunicar. ¿Sí? El idioma que usas. Aquí vamos a trabajar dos tipos de comunicación que vamos a ver en la siguiente clase, que son la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Por ejemplo, si tú te estás, por ejemplo, ahorita mi persona y ustedes estamos haciendo un código, pero un código lingüístico. ¿Por qué? Porque nos estamos comunicando de forma escrita y también de forma verbal. Estamos haciendo uso de un idioma para poder comunicarnos. ¿Cuál sería nuestro código? Nuestro código sería el español. ¿Ya? Ahora, pero si yo, por ejemplo, me voy a una fiesta, ¿sí? Y la comida que cocinaron, bueno, a mí no me agrada. Entonces, yo voy a hacer un gesto de desagrado, descontento referente a la comida. Entonces, ahí, por ejemplo, la persona que me reparte, si ve mi rostro, automáticamente va a saber que yo estoy incómoda con algo, ¿cierto? Entonces, va a interpretar mi gesto. Ahí hay un acto comunicativo, sí, hay comunicación, pero ahí están haciendo uso de un código no lingüístico. ¿Por qué? Porque se está comunicando a través de los gestos, ¿cierto? Y muchas veces ha sucedido que ustedes en el ambiente con sus amigos o familiares no han necesitado manifestar tu sentimiento o algo referente si se sentían mal o no, lo han podido interpretar a través de los gestos, ¿cierto? Y ahí hay acto comunicativo, sí, pero es una comunicación no lingüística. ¿Por qué? Porque ahí no hacen uso de ningún idioma, simplemente de gestos. Entonces el código es el idioma o la forma como tú te comunicas, de forma lingüística o de forma no lingüística. Hablamos de forma lingüística cuando nos comunicamos y hacemos uso del idioma, ¿no? Tanto de forma verbal o de forma escrita. Y si decimos que tenemos un código no lingüístico, ¿es por qué? Porque estamos haciendo uso de una información a través de gestos. ¿Ya? De interpretación de colores, por ejemplo. ¿Hay diálogo entre un semáforo y un transeúnte? Sí, hay proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque los colores del semáforo a mí me manifiestan, ¿sí? A que debo de realizar una acción, ¿cierto? Entonces, ¿hay comunicación? Sí, hay comunicación. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ya, por último, vamos a tener al contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es el lugar donde se realiza la comunicación. ¿Sí? Es donde se realiza el acto comunicativo, donde tú te estás comunicando, en qué ambiente, en qué espacio. ¿Ya? Pero hay una diferencia, ¿no? A veces lo relacionamos también con el contexto lingüístico, que es en otro tema que hace referencia a cómo o qué es lo que tú quieres manifestar con tu mensaje, ¿no? ¿A qué te refieres? Ese también es el contexto lingüístico. Pero dentro de los elementos de la comunicación vamos a decir que el contexto es contexto físico, ¿no? Donde tú realizas tu acto comunicativo, ¿ya? Donde es el lugar donde conversas, mejor dicho. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? Profesor, una pregunta. ¿El lenguaje técnico también, perdón, el artificial es igual que el técnico? Sí. El canal técnico es lo mismo que decir canal artificial.
¿Por qué? Porque hablamos de canal técnico o artificial a cuando realizamos una comunicación haciendo uso de algún objeto que haya sido creado por el hombre. Es lo mismo. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Referente al tema? Bueno, me parece que no. Entonces, ya que no hay consultas ni dudas referente al tema, les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan desarrollar esta actividad que les estoy mostrando y luego van a ir levantando la manita a medida que van terminando para que puedan participar y manifestar. Ya la idea es que ustedes lo hagan de forma individual, ¿sí? Y luego lo hacemos con mi persona. Chicos, para hacerlo luego con mi persona. No quiero que lo manifiesten hasta que culmine el tiempo. Yo creo que con 3 minutos es más que suficiente para que ustedes lo puedan desarrollar de forma individual y luego voy a ir conociendo si lo han hecho correctamente o no. ¿Ya? A ver, a trabajar. A ver, van levantando la mano los que van culminando para que puedan participar.
Muy bien. A ver, empezamos con... Catherine Elías Hernández. La primera sería que el emisor es Juan, el receptor María, el mensaje es de la universidad, el código sería en español, canal sería natural y el contexto los cursos que llevan en la universidad. A ver, desde el mensaje nos hemos equivocado. A ver, le ayuda Rosely Ulloa. Rosely Ulloa. Juan va por la calle. ¿Cuál es? A ver, el emisor está bien, Juan. El receptor es María. ¿Cuál es el mensaje? ¿El mensaje es Juan va por la calle? No. A ver, Rosa Zabaleta. A ver, ¿tengo que decirlo todo o solamente lo que falta? No, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es de la universidad, el canal es lingüístico. No. A ver, ¿cuál es el mensaje? A ver, ¿quién puede activar su audio y decirme cuál es el mensaje? El tema de la universidad. Sobre los cursos que están llevando en la universidad. Exacto, Ana. Exacto, cursos. Muy bien. Si tú me dices la universidad no es el mensaje. El mensaje es los cursos que están llevando en la universidad. ¿Cuál es el código? Verbal. Ya, verbal, pero será el... No. La universidad, el código. Español, muy bien, Xiomara, es el español. Recuerden lo que les había dicho hace un momento, que el código es el idioma en el cual se están comunicando, ¿cierto? ¿Y cómo yo sé que es el español? Porque acá me dice que se encontraron y empezaron a conversar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el canal? Código lingüístico. ¿Natural o artificial? Natural. Natural, exacto, natural, porque ambos están compartiendo un mismo espacio, ¿ya? Es natural porque están compartiendo el mismo espacio. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? La universidad, ¿no? No. Ese no es el contexto. Ambos estudian en el... Recuerden que el contexto es el lugar donde se realiza la conversación. La calle. En la calle. En la calle. Exacto, el contexto es la calle. Al inicio nos dice que Juan se ha encontrado con María cuando ha ido por la calle. Entonces, ¿dónde han conversado? Han conversado en la calle, pues donde ellos se han encontrado. Muy bien, entonces, a ello vamos a desarrollar la siguiente. Dice, María conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el Colegio Santa. ¿Quién es el emisor? María. María. ¿Quién es el receptor? Juanito. Juanito. ¿Y cuál es el mensaje? El exceso de compras. Llevando. El exceso de compras de los padres de familia en el Colegio Santa. Exacto. Cierto, el exceso de padres del familia. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el código? Español. Español. Que no sepa nada. ¿Cuál es el canal? Natural. Natural. ¿Y el contexto? Sane. El colegio. Colegio Sane. Ya, ese es el contexto. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Bueno, veo que ninguna. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender
y entender la información que les he brindado. Hay que recordar cada una de las definiciones y tener mucho cuidado al momento de interpretarlas. Sí, si no hay consultas, no hay dudas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.